Estaba hablando con Rebeca antes. Me fastidia un poco decirlo, pero igual tiene razón. ¿En qué? Porque dice que está todo bien, que no va a ir a por ti. Eso es lo que dice, claro, otra cosa que yo me lo crea. Pues si lo dices, será por algo. Bueno, se me ocurren varios motivos. Por ejemplo, que bajemos la guardia y de pronto, ¡bumba!, nos venga por detrás. O sea, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Te ha parecido honesta? ¿Tú te fías de una serpiente que te viene de buen rollo a darte un besito? Bueno, a ver, si me pones justo ese ejemplo, no sé qué decirte. Hola, Vega. ¿Qué tal? Fenomenal. ¿No lo ves? Ah, no sé, cómo entras, me saludas, digo, voy a preguntar. Pues a lo mejor es que no me apetece que me deis la chapa hoy. Tú has tenido visita hoy, ¿no? ¿Tú qué sabes? Bueno, he escuchado por las altavoces. Vega, al módulo de visitas y he sumado 2 más 2. Pues no. He ido por otra movida. Hombre, no sé, normalmente cuando a uno le llaman al módulo de visita es porque tiene visita. No vais a parar hasta que os lo cuente, ¿no? Bueno, estamos aquí, ¿no? Si quieres hablar. Pues se supone que hoy venía mi madre a verme, pero no ha aparecido. Y no te da ninguna explicación. Ninguna. Su nombre estaba en la lista, pero cuando le han llamado, no estaba. Bueno, vale, pues le habrá surgido algo. ¿En serio? ¿Qué hay más importante que venir a ver a tu hija que está en la cárcel? No lo sé, pero podría surgir algo urgente, ¿no? Y tenía que solucionarlo en ese momento y a ti vendrá a verte en otro momento. El problema es que está posponiendo esta visita desde hace tiempo. Le había costado un mundo decidirse. Pero al final, pues, se ha rajado. Se avergüenza de mí, ya está. Bueno, Vega, tampoco digas eso. Ya. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo vengo de una familia de policías. Mi padre era comisario, el mejor. Todo el mundo hablaba muy bien de él. Yo, de hecho, por eso me metí en el cuerpo. Porque le admiraba. Imaginaos las expectativas que había conmigo. Hay que estar a la altura con un padre así, ¿eh? Pues eso a mí, por ejemplo, no me ha pasado en la vida. Coge a la niña y acaba en la cárcel. Arrastrando por el fango el nombre de la familia, el prestigio de papá. No me extraña que mi madre no quiera saber nada de mí. ¿Y tu padre qué dice? Pues no ha vivido para verlo. Pero la habría matado del disgusto. Lo siento. Y para colmo, pues las amigas de mi madre son mujeres y madres de policías. Me imagino a la pobre respondiendo todo tipo de preguntas sobre su hija, la corrupta. Vega, todos somos humanos. Y todos cometemos errores. Las madres están para eso. Para perdonar y para aceptar. Es verdad. Y los padres al final también. Mira, yo la que tenía montada con el mío y al final, yo qué sé, la familia tira mucho. Yo he tenido muchos problemas con mis padres. Mi madre siempre, siempre al final acababa perdonándome y dando la cara por mí. Mira que no se lo puse fácil. A ver, chicas, nos estamos ahogando en un vaso de agua sin saber nada, ¿vale? ¿Tú cuándo tienes la llamada? En un rato. Vale, pues aprovecha, llama a tu madre y sal de dudas. Claro, tía, sí, seguro que le ha pasado súper heavy, por eso no ha venido. O sea, Hombre, ahora me has dejado preocupada, ¿eh? pues no te preocupes, que aquí rayarse es lo peor que puedes hacer, ¿eh?